Muy bien, vamos a recordar el proceso que se sigue para trabajar con la base de datos. Empezaremos, en primer lugar, recordando cómo se logra hacer la ordenación. Ingresamos a la cinta datos. En la cinta datos tenemos un grupo llamado ordenar y filtrar. Si queremos ordenar, por ejemplo, por localidad, basta que ubiquemos el cursor o puntero dentro de la columna campo que representa la localidad y clicamos en AZ o ZA si queremos ordenar alfabéticamente ascendente o alfabéticamente descendente. Ahí tenemos un ejemplo. Si queremos ordenar, por ejemplo, por código, nos ubicamos en código y clicamos. Si queremos ordenar por apellidos, nos ubicamos en apellidos y damos clic. Eso significa que cada vez que queremos ordenar, la máquina coge todo el registro y lo cambia de posición de acuerdo al campo que hemos pedido trabajar. Sin embargo, hay una ordenación de múltiples niveles que hemos visto en clase. La ordenación de múltiples niveles se hace clicando en este botón. Aquí, por ejemplo, vamos a lograr una ordenación primero por localidad. Dentro de la localidad agregamos el nivel, escogemos, por ejemplo, sección, y dentro de la sección escogemos apellidos. Damos a aceptar y ustedes pueden observar que dentro de Arequipa tenemos ordenada por sección y dentro de la sección tenemos ordenados los apellidos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son filtros. El filtro es de dos tipos, automático y avanzado. Vamos al filtro automático. El filtro automático, por ejemplo, nos permite, al darle clic, escoger en los combos el tipo de filtro que queremos. Por ejemplo, quiero filtrar todos aquellos que son de la sección B y D. Aceptamos y la máquina nos muestra, como pueden observar, solamente los empleados, si este fuera una base de datos de empleados, que corresponden a las secciones B y D. Podemos seguir aplicando, por ejemplo, que sean solo mujeres y que pertenezcan o a Chiclayo o a Trujillo. Aceptamos y ahí tenemos el resultado. Si queremos deshacer todo, simplemente clicamos donde dice borrar o vamos deshaciendo uno por uno, no importa el orden. Veamos otras características particulares del filtro automático. Por ejemplo, si estamos trabajando con sueldo, yo puedo querer manejar filtros especiales, como por ejemplo aquellos que son mayores o iguales a, y escogemos escribiendo 300. Entonces la máquina me va a mostrar aquellos que cumplen con esa condición. Así como hay filtro de números, también hay filtro de textos. Por ejemplo, en el filtro de texto podemos decirle aquellos que comiencen por la letra A. Entonces todos los apellidos que empiezan por la letra A se van a mostrar. En este caso, 2 personas. Podemos escoger otro tipo de filtros, como por ejemplo, que contenga, por ejemplo, la letra A. Aceptamos, entonces todos los apellidos que contienen A aparecen en primer lugar. Si queremos generalizar, por ejemplo, y de repente aquellos que contienen a N, aceptamos, y como ven, aquí tenemos Casiano, ahí está la N, en este caso tenemos Magallanes, a N junto ahí, Quintanilla, a N junto, Sánchez y Quintana. ¿Ven? Este tipo de filtros son inmediatos, como ustedes pueden observar. También podemos manejar mayores o menores que, por ejemplo, en cuanto a la edad, podemos filtrar aquellos superiores al promedio. Es decir, si consideramos, voy a eliminar, si consideramos que el promedio que se muestra aquí en la parte inferior es 28,54, quiere decir que si filtramos aquellos que están por encima del promedio, serán aquellos que son mayores que 28,54. Eso es en cuanto a filtros
automático. Si queremos hacer filtros avanzados, tenemos que hacer copia de aquella tabla que vamos a manejar como criterio. Por ejemplo, escogemos localidad, yo voy a copiarlo hacia un lugar y luego voy a manejar sueldo o sección. Vamos a escoger, por ejemplo, aquellos que pertenecen a la localidad de Chiclayo. ¿Cómo se hace un filtro avanzado? Ubicamos nuestro puntero dentro de la base de datos, clicamos en avanzado y la máquina por defecto reconoció la base de datos, que sería el rango de la lista. Le decimos que vamos a copiar a otro lugar y que el rango de criterios, escogemos aquí, sea evidentemente que la localidad sea Chiclayo. Ahora le decimos que copie, por ejemplo en la parte inferior, y damos clic en aceptar. Entonces, como pueden ver, de esta base de datos la máquina acaba de extraernos todos aquellos que pertenecen a la localidad de Chiclayo. Veamos otro ejemplo. Voy a hacer aquellos que, siendo de Chiclayo, sean de la sección A o de la sección. Primero vamos a hacerlo con la sección A para poder diferenciar. Entonces aquí hacemos el mismo proceso. Por defecto ya la máquina ha marcado el rango de criterio, yo tengo que ampliarlo. Como dijimos en clase, cuando se trata de la misma fila estamos usando la conjunción y. En castellano estamos diciendo que sea de Chiclayo y que sea de la sección A. Y le decimos que queremos copiar un poco más abajo para poder compararlo y aceptamos. Entonces aquí tenemos que todos los que pertenecen a Chiclayo, solo algunos son de la sección A. Supongamos que yo hubiese hecho esto. Entonces, aplicando mi filtro avanzado y mi rango de criterio ampliarlo, le estaría diciendo aquellos que son de Chiclayo y de la sección A, o que sean de la sección D. No interesa si no es de Chiclayo. Entonces veamos aquí, vamos a copiar más abajo y aceptamos. Entonces aquí tenemos gente que no es de Chiclayo, pero que por tener la sección D pueden mostrarse, porque ojo, hemos dicho que sean de Chiclayo y de la sección A, o que sean de la sección D. Entonces esto aquí, por ejemplo, estos registros que estoy señalando no pertenecen a Chiclayo, excepto este obviamente, pero este cumple la condición de que, siendo de Chiclayo, aunque no es de A, sí cumple la condición que sea de D, porque hemos dicho que sea de Chiclayo y de la sección A, o que sea de la sección D, independientemente si es de Chiclayo o no. ¿Qué hubiese pasado? Si hubiésemos hecho esto, ¿no? Veamos. Con esto le estamos diciendo que sea de Chiclayo y la sección A, o que sea de Chiclayo y la sección D. Entonces, veamos el resultado. ¿Ven? Aquí, en otras palabras, salen los que son de Chiclayo y secciones A y D. Muy bien. Vamos ahora a la última parte de esta primera opción de trabajo, que es base de datos. Algo que es muy útil es el subtotal. El subtotal nos permite resumir de manera estadística, sea sacando totales sumados, promedios, máximos, mínimos, desviaciones o varianzas de la información que se encuentra dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a hacer una ordenación por la localidad. Noten ustedes que primero estoy preocupándome en ordenar. Y ahora le digo a la máquina que haga el subtotal. Si he ordenado, quiere decir que yo voy a obtener el subtotal
por la localidad, por el campo que he ordenado. Entonces aquí dice, para cada cambio en la localidad, yo debo, por ejemplo, vamos a sacar el promedio de edades. Entonces ya quito sueldo y pongo el promedio de edad. Entonces estoy leyendo este cuadro de diálogo y dice lo siguiente. Para cada cambio en la localidad, vamos a calcular el promedio de la edad. Aceptamos. Y noten ustedes que este 27 representa el promedio de la edad de Arequipa, 29 el promedio de la edad de Chiclayo, 28 el promedio de la edad de Lima y 30 el promedio de la edad de Trujillo. Y el promedio general o promedio de promedios, 29. ¿No? Estas opciones que ven a la izquierda nos permiten hacer, tipo explorador de Windows, una compresión o una extensión. ¿No? Aquí tenemos dos niveles que nos dan los promedios y si queremos el promedio general, clicamos y podemos expander luego. ¿No? Ahora veamos si es que queremos hacer esto en niveles. En primer lugar voy a quitar, aquí dice quitar todos, las opciones y ahora voy a ordenar por dos niveles. Localidad y sección. Ahora le digo a la máquina que quiero subtotalizar por cada cambio en la localidad, por ejemplo, quiero sumar. Ya no edades, sino sueldos. Acepto. Ya tengo el total de sueldos de Arequipa, Chiclayo, Lima, y etc. Ahora, sobre eso quiero aplicar el segundo nivel de subtotal. Entonces, clico en subtotal y ahora ya el cambio ya no va a ser en la localidad, sino en la sección. Y le digo igual que sume el sueldo. Pero aquí tengo que quitar este check, porque de lo contrario reemplazaría el subtotal actual. Quiero quitarlo y acepto. Entonces ahora sí tengo el total de A de la ciudad de Arequipa, el total de B de la ciudad de Arequipa, el total de C de la ciudad de Arequipa, el total de D de la ciudad de Arequipa y el total de Arequipa. ¿No? Como ven, eso es un proceso bastante sencillo y fácil de desarrollar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.